capítulo 14. A esta prédica, hermanos, le he titulado El Espíritu Santo y su verdadera obra en el creyente. El Espíritu Santo y su verdadera obra en el creyente, que bien también le pude haber titulado El maravilloso Espíritu Santo, hermanos. Estaba entre ponerle uno u otro título del sermón, pero bueno, hermanos. Y vamos a ir a Juan capítulo 14, versículos 26 al 27, hermanos. Juan capítulo 14, versículos 26 al 27. Son palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ahí les está hablando a sus discípulos y les dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Miren, hermanos, lo primero que dice el versículo 26, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando veamos la palabra Consolador en Juan 14, Juan 15, Juan 16, tenemos que entender que cuando el Señor se refiere al Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, la tercera persona de la Trinidad tuvo un papel fundamental en la creación del universo. Allá en Génesis 1 se ve que el Espíritu Santo, ¿verdad?, estaba participando de la obra creadora de Dios. El Espíritu Santo también, hermanos, estuvo presente en la redención, está presente en la redención de los elegidos de Dios. Muy directamente, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Sin intervención de varón, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, su poder operó sin intervención de varón, repito, de manera tal de que María concibió. Un milagro, hermanos. El Espíritu Santo estuvo en Cristo, sosteniéndole en esta tierra, ¿verdad? Le dio conocimiento, sabiduría. El Espíritu Santo, hermanos, lo resucitó de entre los muertos. El Espíritu Santo, hermanos, un día nosotros creyentes nos hizo nacer, porque Dios nos hizo nacer por medio del Espíritu Santo. ¿Ven? La obra del Espíritu Santo en todo esto aplica lo que Cristo logró en la cruz del Calvario a nosotros, hermanos. Y ahora nosotros que estamos ya salvados, nos santifica. Nos santifica, hermanos. El Espíritu Santo obra en el creyente, mora en el creyente. ¡Wow, hermanos! ¡Qué preciosa verdad! Dios ha hecho su morada en el cristiano. El cristiano es templo del Espíritu Santo de Dios. Y por tanto, hermanos, como tenemos el Espíritu Santo de Dios, Dios Padre mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y Dios Hijo mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y tenemos el poder para poder vencer las tribulaciones, para poder pasar las tribulaciones, mejor dicho, en esta vida, hermanos. Y poder santificarnos. Y de esa manera Dios nos lleva consigo a través de la obra poderosa del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, quiero hacer un contexto, hermanos. No quiero que se pierdan en la Biblia. Voy a retroceder a Juan 11 para hacer un contexto para que ustedes vean cuál era la situación por la cual el Señor Jesucristo le dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué había pasado? ¿Cuál era el contexto, hermanos? Allá en Juan capítulo 11, versículo 45, luego de que el Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro, ciertamente, niños, recordarán, también hemos estudiado aquí, hemos leído y meditado sobre ese pasaje. Luego de esta resurrección de Lázaro, dice Juan 11, 45 en adelante, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Qué pasó, hermanos? Estos judíos profesaron fe, pero sin embargo fueron donde los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, se reunieron los sacerdotes, los fariseos, los principales,
se reunieron en un concilio, ¿verdad? Y más adelante, en el versículo 53, porque no se olviden, no estamos leyendo todo porque estoy haciendo contexto. Dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Hermanos, acordaron matar al Señor Jesucristo, dice acá Juan 11:53. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí, a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Enfoquemos nuestra mirada, hermanos, en los discípulos. Los discípulos de repente con temor amaban a su Señor. Habían escuchado los mensajes del Señor Jesucristo. 3 años del ministerio del Señor Jesucristo con ellos. Habían visto los milagros, las expulsiones de demonios, las sanaciones, la salvación de varias personas. Y llegado en este punto, ¿no? Se enteran de que querían matarlo, de que habían dispuesto a matarlo. Y el Señor se va al desierto con ellos. ¿Cuál sería el pensamiento de ellos? Temor, angustia, miedo, dudas, cierta incredulidad, ¿verdad? Cierta incredulidad. Tenían la fe salvadora, pero esa fe todavía débil. Cierta incredulidad. ¿Nuestro maestro? Oh, ¿por qué nos escapamos? ¿Por qué tiene temor? ¿Tiene temor a que lo maten? Más adelante, hermanos, vemos ahí nada más en los siguientes versículos cómo buscaban a Jesús. Pues cerca la Pascua, la última Pascua en la que estuvo el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios en Juan 11:55. Voy a leer. Y estaba cerca de la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús. Miren, buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? O sea, los judíos se preguntaban y decían, ¿vendrá Jesús? ¿Vendrá? ¿Qué les parece? ¿Vendrá? ¿No vendrá? Lo están buscando los sacerdotes, los fariseos, los judíos. ¿Vendrá? ¿No vendrá? Lo estaban buscando. Dice ahí en el 57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Ahora enfoquemos nuevamente a los discípulos, preocupados, con ciertas dudas, con ciertos temores, y ahora escuchando que lo están buscando, escuchando que ahora han dado orden para que lo agarren, lo están buscando, para que lo prendan. Hermanos, enfoquémonos acá la situación de los discípulos, ¿sí? En Juan 12, del 1 al 8, vemos cómo María unge los pies del Señor Jesucristo en Betania. Eso lo hemos visto también en los estudios, hace unos meses atrás. Niños, recuerden. Más adelante, en el versículo 9, Juan 12, muchos judíos van a ver al Señor Jesucristo. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí. Betania, allí estaba el Señor Jesucristo. Faltaban unos días para que vaya a la cruz, ¿verdad? Recuerden, hermanos, hagamos memoria, niños, jóvenes. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Miren, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Lázaro había muerto. El Señor Jesús lo había resucitado. La gente miraba esa obra, ese milagro de resurrección y creía en Jesucristo. ¿Qué dijeron los sacerdotes? Hay que dar muerte a Lázaro. ¿Por qué? Ahí dice, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Nuevamente, ahora miremos a los discípulos, hermanos, con sus temores, sus angustias, sus tribulaciones, ¿verdad? Sus ciertas incredulidades, sus tristezas. Ahora viendo, escuchando de que van a matar a Lázaro, quieren matarlo a Lázaro ahora. Y luego en los siguientes versículos del 12 al 19, vemos la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, que fue un día, hermanos, un día domingo, ¿no? Un día domingo. Y ahí dice, ¿no? El día siguiente, grandes multitudes, está domingo,
que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La gente salió detrás de él. Se acercaban, se adelantaban, salían de Jerusalén hacia él, se acercaban para decir que Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ya vimos también que no era una fe genuina. Vimos que, ¿qué significa Hosana? ¿Recuerdan? Dios salva ahora, Dios bendícenos. Eso significa Hosana. Bendícenos ahora, Dios. Sálvanos de estos judíos, de estos romanos, de este yugo de los romanos. Pero Cristo no había venido para ello. Cristo había venido para buscar y salvarnos de nuestros pecados, hermanos. Todo esto miraban los discípulos y de repente aquí sintieron cierta alegría o cierto consuelo, ¿no? Oh, toda la gente sale, oh, le están diciendo bendito, oh, mira, nadie lo agarra, qué bueno. Pero más adelante, hermanos, el Señor Jesucristo relata la parábola del trigo que cae en la tierra y muere. Ahí nada más. El Señor Jesucristo dice en Juan 12:23, ha llegado la hora. Ya faltaba poquito. ¿Para qué, hermanos? Para que vaya a la cruz, para que entregue su vida. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, el Señor Jesucristo, ¿qué estaba diciendo con esta parábola? Hermanos, ustedes tienen un granito de trigo, lo tienen ahí, ¿verdad? No pasa nada. Pero si ustedes lo entierran, ese grano muere y después sale una planta y después sale fruto. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Que era necesario que Él vaya a morir por su pueblo. ¿Verdad, hermanos? De cierto, dice esas palabras juntas, así como lo dijo Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios si no nacieres de nuevo. Aquí también dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y luego en el versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Oye, imaginémonos ahora nuevamente a los discípulos cuál era su situación, cuál era su condición, escuchando hablar ahora al Señor Jesucristo ¿de qué? De su muerte. Algunos no lo entendían tan bien. Algunos estaban un poco desenfocados, hermanos, a causa del pecado, a causa de la incredulidad. Y luego en Juan 12, ahora escuchen, hermanos, nos estamos acercando. En Juan 12, 27, el Señor Jesucristo dice, escuchen por favor, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Qué dice nuestro Salvador? Mi alma está turbada. Nuestro Señor tenía un alma. Claro que sí. ¿Por qué? Tiene un alma. ¿Por qué? Porque Él es humano, hermanos. También es hombre desde su encarnación. 100% hombre, así como 100% Dios. Precioso ser es Él. Y en ese momento su alma, ¿cómo estaba? Turbado. ¿Y qué diré? Dice Él. Padre, sálvame de esta hora. Padre, ya no voy a ir a la cruz. No, dice Él, para esto he llegado a esta hora. Para eso había venido Él, para morir, para ponerse ahí por culpa nuestra, para redimirnos, hermano, para rescatarnos. Era necesario que el grano de trigo muera, que Él muera. Y ahora imagínense los discípulos escuchando eso, hermanos. ¡Wow! Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, porque vino una voz del cielo, su padre, que le dijo, lo he glorificado otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y en el 31, el Señor Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Escuchen, hermanos, a mí mismo. Y estaba diciendo claramente ahí, que él iba a morir. ¿Por qué? Porque mire, la gente le entiende, dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre.
¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? No habían entendido bien la palabra de Dios. No habían entendido bien las profecías. No habían hilado las profecías a causa de sorpresa. Pues el Mesías iba a sufrir, iba a ser un siervo sufriente, el varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53. ¿No leyeron? ¿Qué pasó? Entonces ellos dicen, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre, mientras que el Señor dice, los siguientes versículos, hermanos, el Señor Jesucristo habla ahora del endurecimiento judicial de los judíos. Y dice, el Señor, hermanos, estos versículos ciertamente podríamos leer más, pero por causa del tiempo tal vez no podamos leerlos todos, pero acá el Señor concluye esta parte cuando el Señor dice, y cita ciertamente lo que dijo el profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído de nuestro anuncio? ¿A quién se han revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Hermanos, niños, jóvenes, esto se conoce como endurecimiento judicial. Por eso Hebreos dice, hoy, para que no se endurezcan por el engaño del pecado, la salvación es hoy, no mañana. No pueden postergar su arrepentimiento. No pueden ustedes decir, me voy a arrepentir cuando sea grande. Quiero vivir la vida. Quiero vivir el mundo. Ya cuando sea viejo ahí, llegarás a viejo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabemos que Dios, así como en los tiempos de Noé, qué pasó en los tiempos de Noé? Noé era el predicador, predicaba la palabra, estaba construyendo el arca, ¿verdad? La gente se reía, no se arrepentía, no les importaba arrepentirse. Llegó el día, Dios cerró esa arca y nunca más se abrió. ¿Qué pasó con la gente que estaba ahí? Señor, ten más paciencia con nosotros, queremos entrar. No, hermanos. ¿Cuántas personas hay así? Personas ancianas que a veces uno le habla, por ejemplo, ¿no? Y no quiere saber nada. Se ríe, se burla de la Biblia. Hermanos, solo Dios sabe si están endurecidos judicialmente. Y aquí aparecen unas personas, miren. Muchos creyeron en Él. Pero miren estas personas, vamos a ver cómo era su fe. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Una fe espuria, una fe falsa. ¿Verdad, hermano? Ni siquiera una fe genuina débil, no. Fe falsa de ellos. ¿Por qué dice aquí? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ahora vean nuevamente a los discípulos. Miren cuál era su situación, su condición, su temor, su angustia, su falta de fe, su débil fe, vamos a decir. La preocupación porque el Señor iba a morir, ellos iban a quedar solos. La preocupación porque algunos decían que creían y no confesaban para que no los expulsen de la sinagoga. Oh, hermanos. Y antes de la fiesta de la Pascua, ahí vemos el relato donde Jesús lava los pies de los discípulos. Y luego, seguidamente, el Señor Jesucristo habla de que lo iban a traicionar. Wow, hermanos. Imaginemos, enfoquémonos en los discípulos ahora escuchando eso. El Señor Jesús dice, miren, Juan 13:21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Oh, hermanos, ¿cuál sería la situación de los discípulos? ¿Cómo estaría la angustia de sus almas de ellos? Seguidamente, hermanos, en Juan 13, del 31 al 35, miren lo que dice el Señor Jesucristo. Hijitos, en el 33, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Oh, hermanos, enfóquense los discípulos ahora un momentito. Les dice, hijitos, miren, con ese amor, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, pero luego dice, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. A los judíos, incrédulos, ciertamente, nunca más iban a poder ver a Jesús. Pero a estos creyentes, a sus discípulos, dice, por el momento todos, como más adelante va a decir, por el momento ustedes, donde yo voy, no podéis ir.
Oh, hermanos. Entonces el Señor les está diciendo, me voy a ir. Y donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¡Wow, hermanos! ¿Cuál sería ahí la tristeza de esos discípulos? Y ahí sale Pedro, que como sabemos era como el representante de todos los discípulos. Pedro le dijo a Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguiréis después. Le dijo a Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, nuevamente es de esas frases continuas, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¡Wow, hermanos! Oh, miren los discípulos ahora, toda esa angustia de su alma, ¿no? La tribulación, el maestro se va, mi Salvador se va, pero ¿acaso el Cristo no permanece para siempre? Lo van a traicionar, ahora Pedro le va a negar. ¡Wow, hermanos! ¿Y cuál era la situación del Señor Jesucristo cuando le está hablando esto? Como leímos en Juan 12, ¿qué dijo? Está turbada mi alma. Y en esa situación de nuestro Señor, con su alma turbada, ahora les va a decir en Juan 14:1, mire, ¿cómo les consuela? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Oh, hermanos, estamos viendo a nuestro Señor, la angustia de su alma. Estamos viendo a los discípulos quebrantados, ¿verdad? Con su fe que está moviéndose, con su cierta incredulidad, sus temores, sus angustias. Y el Señor, cuya alma está turbada, ahora les consuela y les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No se turben, discípulos, hermanos, ahora aplíquenlo a ustedes. No se turben sus corazones en esta vida de lucha, de día a día, de rechazos, de oposiciones. No se turben su corazón. Sigan creyendo en Dios, sigan creyendo en Cristo. No se turbe su corazón. Juan 14:2. El Señor Jesús sigue diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, hermanos. Miren lo que dice el Señor Jesús. En la casa de mi Padre, en el cielo. Mi Padre, la primera persona de la Trinidad. Allí hay muchas moradas. Hay mucho espacio para muchos creyentes. Les está consolando a sus discípulos. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si así no fuera, dice el Señor Jesús, yo les hubiera dicho que no hay moradas para ustedes, pero sí hay moradas, hermanos. Y luego le dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea que era necesario que el Señor Jesucristo vaya, que muera, que ascienda. Era necesario. Él tenía que pasar esa humillación en esta tierra, porque parte de su humillación también era su muerte, hermanos. Sí, su muerte. Se humilló a sí mismo, ¿verdad? El mismo hecho de ser hombre era parte de su humillación, hermanos, ¿verdad? Oh, hermanos. Juan 14:13, el Señor Jesucristo sigue hablando y dice, y si me fuere, o sea, es necesario que Él vaya. Y dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. ¿Cuándo, hermanos? En su segunda venida va a venir otra vez. Y les dice a sus discípulos, y en consecuencia a nosotros, y os tomaré a mí mismo. O sea, Jesús, el Señor Jesús, miren, hermanos, viene a nosotros y nos toma para Él, para estar con Él. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, dice el Señor, vosotros también estéis, hermanos. Vean su amor del Salvador Jesucristo. Para estar cara a cara con Él. Para estar delante de su presencia. Como le cantamos, en presencia estar de Cristo, cara a cara. No solamente nos va a llevar al cielo, sino vamos a estar con Él. Porque Él no solamente dice en el versículo, os tomaré, los vendré, los llevaré, sino dice, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estéis, dice el Señor, vosotros también estéis, hermanos. Cuánto consuelo. Está consolando, hermanos, a sus discípulos. Consuélense, hermanos. Consuélense ustedes que están luchando con el pecado, están luchando contra el mundo, contra la impiedad.
cuando son rechazados por predicar el Evangelio, cuando hay alguien que ya no lo quiere ver más por predicar el Evangelio. Miren, consuélense. Juan 14, el siguiente versículo, el Señor Jesucristo sigue hablando, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Hoy, miren, sí, les había dicho que Él era la puerta, les había dicho que si a Él le conocían, al Padre también lo conocerían. Juan 8:19, les había dicho que tenían que entrar por la puerta, les habían dicho que Él era la puerta, les había dicho en Juan 19 que Él era la puerta y que el que por Él entrare sería salvo. Pero sale un hombre, sale un discípulo ahí. Juan 14, cuando el Señor Jesucristo les dice, ¿sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Oh, hermanos, por no estar atento a las palabras del Señor. Por no estar completamente atento, hermanos, a veces nos pasa, no estamos atentos a la palabra de Dios. Y hermanos, y tenemos pérdidas. Oh, hermanos, y el Señor Jesucristo le va a responder. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Wow, hermanos. No hay otro camino, hermanos. Visitas, escuchen. No hay otro camino. Si alguien tiene un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, que no es Dios, están por otro camino. Si alguien cree que Cristo, los musulmanes, que Cristo solamente son millones y millones, que creen que solamente Cristo es un profeta y no es Dios, ese es otro camino. La religión cristiana es absoluta, hay un solo camino, hermanos, y ese camino es Cristo. El Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que, hermanos, aquellas personas con quienes uno habla y dice, claro, yo creo que hay un Dios que creó esto, qué maravilloso, creó aquello, los cielos, la tierra, las plantas, los animales, qué precioso, hay un Dios, pero no creo en Cristo. Está por otro camino, porque el Señor Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. No hay Buda. No, ese es otro camino, hermanos. Yo soy el camino y la verdad. No hay verdad fuera de Cristo. No hay verdad fuera de su palabra. No hay verdad fuera de su obra de salvación. Y la vida, dice Jesús. A sus discípulos que están atribulados le dice, yo soy el camino, le dice Jesús. Y la verdad y la vida. Yo les doy vida, vida eterna. Le sigue diciendo el Señor Jesucristo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Pero no significaba que Tomás era incrédulo, no, era creyente, sino que tenía que conocerlo plenamente, hermanos, conforme a la verdad. Oh, hermanos. Luego el Señor sigue diciéndolo, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hermanos, ¿se puede decir eso nosotros aquí? ¿Están viendo el camino? Visitas, miren cuál es el camino. Tienen que conocerlo plenamente, ¿verdad? Porque si lo conocen a Cristo, también al Padre conocen. El Señor Jesús le dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y sigue diciendo el Señor Jesús, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe dijo, ahora sale otro discípulo, Juan 14:8. ¿Cómo se llamaba ese discípulo, hermanos? A ver si están atentos. Felipe. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Muéstranos. ¿Por qué no dice muéstrame? Muéstranos. Está hablando ahí por todos. Como que todos están diciendo, oye, a ver, muéstranos al Padre y nos basta. Nos muestra. Queremos, así como hubo revelaciones en el Antiguo Testamento, queremos una teofanía. Queremos una revelación especial. ¿Eso querían? Tenían a Cristo al frente, tenían a Dios al frente, hermanos, y buscando Felipe diciendo, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, tan amorosamente, Jesús le dijo, miren hermanos, su reproche tan amoroso, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?
Mira, Felipe le pregunta, dice, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús le responde, dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. Pero Felipe le está preguntando por el Padre. Pero dice, ¿y no me has conocido? ¿Por qué? Porque el Hijo y el Padre son uno. Bendita Trinidad, hermanos. Vamos a hablar ahora del Espíritu Santo también. Dios Padre y Dios Hijo, hermanos. Dos personas completamente distintas, pero un mismo Dios. Y luego el Señor le sigue diciendo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque son iguales en esencia. Son iguales de divinos. ¿Cómo pues? Dice tú, muéstranos al Padre, le dice el Señor a Felipe. Hermanos, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que tiene al Hijo Jesús, tiene al Padre y también tiene al Espíritu. Bendito Dios. Habían estado 3 años, hermanos. Oh, hermanos, es esa clase de reconocimiento que tenemos que tener con Él por fe, con los ojos de la fe, hermanos. Y luego, en el siguiente versículo, el Señor le dice a Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Wow, hermanos, ¿qué tal versículo? El Señor Jesús dice, ¿no crees, Felipe, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Oh, hermanos, ¿cómo se puede decir esto si no estamos hablando de una sola esencia divina? Hermanos, de la primera y la segunda persona de la Trinidad. Diferentes personas, pero uno en esencia divina. Eso no podemos comprender, hermanos, mucho en nuestra mente. No vamos a pretender conocer a esta actitud. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios es infinito en su ser y perfección. Y nosotros somos finitos. Y conocemos lo necesario para la salvación, para tener una comunión con Él. Pero Él es incomprensible, ¿verdad? La incomprensibilidad de Dios. Es como que, como dije una vez, procuráramos meter en un vasito, hermanos. ¿Un vasito podemos poner todo el océano? ¿Podríamos? ¿En un vasito poner todo el océano? ¿Y cómo en nuestras mentes podemos poner toda la infinitud de Dios? No se puede, hermanos. El Señor Jesús sigue hablándoles, sigue consolándoles, alentándoles y le dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, dice el Señor, Él hace las obras, hermanos. El Padre que mora en el Hijo. Qué precioso, ¿no? Uno en esencia. Y luego le sigue diciendo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Nuevamente, yo en el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El Señor Jesús les está diciendo, sigan creyendo en mí, sigan creyendo en el Padre, sigan creyendo en mí. Yo soy el camino para llevarlos al Padre. Si me conocen a mí, conocen al Padre. Hermanos, ¿entendemos? Siguiente versículo, el Señor le dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hermanos, seguidamente les dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Uy, hermanos, qué precioso este versículo. Mire, escuchen bien, mediten bien cuando lean los pasajes, hermanos. Miren lo que dice. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué se pensaría que podría concluir? El Padre lo hará. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el Padre lo hará. Pero no dice eso. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Wow, hermanos, ¿qué ven ahí? La unidad indivisible entre el Padre y el Hijo. Precioso Dios, hermanos. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces les está diciendo, pedir al Padre. Está diciendo, ¿qué? Discípulos, oren. En consecuencia, nosotros, hermanos, en cada situación de nuestra vida, oremos, hermanos. Oremos al Señor, tengamos comunión con el Señor, pidámosle al Señor conforme a su voluntad. De ninguna manera, que hay muchos contumaces, ¿verdad? En algunos lugares que agarran y dicen, ahí está, todo lo que le pides, te lo hará, todo, pídele todo. Pide una casa, un carro, esto, dinero y ya. No, eso no es, hermanos. Tenemos que pedir conforme a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está en las Escrituras. ¿Verdad? Conforme a su soberanía, Él va a hacer conforme a lo que es su voluntad.
Y miren, Juan 14:14, el siguiente versículo dice, si algo pidiereis en mi nombre, nuevamente, yo lo haré. Pedir al Padre, pero él dice, yo lo haré. Y en el 14:15 le dice el Señor Jesucristo a ellos, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo introduce esta parte aquí? Ustedes me aman, discípulos, le dice el Señor Jesucristo. Entonces guarden mi mandamiento, los mandamientos que le vengo dando en todos estos 3 años, ¿verdad? Sus mandamientos que están en las Escrituras, hermanos. La santa ley de Dios, la ley moral de Dios, ¿verdad? El mandamiento que les dio de orar, el mandamiento que les dio de seguir creyendo en Él, seguir creyendo en el Padre, hermanos. Si le amamos, es porque Él nos amó primero. Y por tanto vamos a querer guardar sus mandamientos. Hermanos, congregar este día es guardar su mandamiento. Porque Él es el Señor del día de reposo, ciertamente. Y miren aquí, hermanos, aquí, ahora lo que el Señor les va a decir. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ay, hermanos, ahí nos vamos a detener unos minutos en este versículo. Ahora el Señor está hablando del Padre, está hablando de Él, del Padre, de Él, ¿verdad? Y ahora les dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador de su misma clase, igual que Él. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Quién era el consolador? El Espíritu Santo. O sea que es otro consolador, igual que Él, otro Paracletos. Oye, hermanos, qué precioso. Y dice el Señor Jesucristo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador igual que yo, para que esté con vosotros para siempre. Y ciertamente en ellos vino ese consolador, ¿cuándo, hermanos? En Pentecostés, después de que Cristo ascendió. Pero hermanos, nosotros, si somos creyentes, ya tenemos ese consolador, tenemos ese Paracletos que mora dentro de nosotros, y Cristo mora en nosotros por medio de ese consolador, y el Padre mora en nosotros por medio de ese consolador. Bendito Dios, nuestro Dios trino. Qué precioso, hermanos. Rogaré, dice el Señor Jesús, rogaré al Padre para que les dé otro consolador. ¿Qué es consolador? Consolador, hermanos, acá, confortador, Paracletos, ¿verdad? El que va a estar junto a nosotros para darnos poder, que nos infunde sabiduría, conocimiento, que nos guía, nos enseña la palabra de Dios, nos revela la palabra de Dios, que Él inspiró, que Dios inspiró por medio de su Santo Espíritu. Y nos da fuerzas, hermano. Tenemos ese valor, esa fuerza para poder vivir la vida cristiana. No estamos solos. ¿A quién tenemos, hermano? Consolador. Bendito Dios, hermanos. Y este consolador, hermanos, como vamos a ver ya detalladamente en la clase de las 4, y tal vez en otras clases también, ciertamente, es una persona. Él es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y voy a recorrer rápidamente aquí por causa del tiempo esto, hermanos. Antes de seguir, me detengo un momento en Juan 14:16. Tengan Juan 14:16 ahí en su Biblia. No salgan de ahí. Vamos a regresar ahí, hermanos, en unos minutos. Vamos a ir a varios pasajes. No vayan a esos pasajes, hermanos, porque no quiero que se pierdan. Yo les voy a mencionar la doctrina que nos enseña la Biblia respecto a este precioso consolador, el Santo Espíritu de Dios. Ahí nada más, en Juan 16, el Señor Jesucristo, 2 capítulos después, le sigue diciendo a sus discípulos, miren lo que les dice. Escuchen, por favor, escuchen, dice, pero ahora voy al que me envió. ¿Ve? Dice, yo ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, miren, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. O sea que era necesario, nos convenía, hermanos, que Cristo era necesario que vaya a la cruz, que muera por nosotros, que ascienda y de ahí enviar a su Santo Espíritu. Por eso el Señor les dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ahí quiero que noten algo. ¿Qué está diciendo?
¿Cuando eso venga o cuando Él venga? Cuando Él venga. Y ese pronombre, ¿cuándo se usa, hermanos? Es un pronombre personal. Cuando se habla de una persona. El Espíritu Santo es una persona. Miren, hermanos, presten atención. Ahí nada más, en Juan 16 sigue diciendo, en el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Nuevamente dice Él, porque es una persona. Cuando en Hechos 5, cuando mienten, ¿verdad? Ananías y Zafira, y Pedro les dice, el apóstol Pedro dice, no has mentido a hombres, has mentido a Dios. Y luego le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo? Total, ¿no había mentido Dios? ¿Por qué ahora dice que ha mentido al Espíritu Santo? Porque son uno, en esencia. Porque el Espíritu Santo es Dios. Es una persona, hermanos. Allá en Hechos 13, dice ahí, miren lo que habla del Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. ¿Una cosa puede decir algo? Tiene que ser una persona. Dijo el Espíritu Santo. Hermanos, hay mucho argumento, no quiero perderlos. Voy a ir a unos cuantos, nada más tengo acá las notas para darles todo, pero no hay tiempo para ello. Cuando el Señor Jesucristo da esta comisión, ¿verdad? Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están las tres personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente entramos en una comunión con el Padre y con el Hijo, sino también con la otra persona que es el Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, el Espíritu Santo tiene inteligencia y voluntad. Y la Biblia nos da testimonio de eso. Pues dice, Hechos 13, no lo voy a dar el versículo, bueno, del 1 al 3, dice, dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo puede decir el Espíritu Santo si no es que es una persona? Dijo el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Apartadme. O sea, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Está diciendo, ¿qué está diciendo? Apartadme a tal persona. O sea, está seleccionando. Tiene inteligencia y tiene voluntad. Hermanos, miren. Hay mucho por decir, pero voy a ir a otros pasajes. Voy a ir ahora, que el Espíritu Santo es Dios, también es Dios. Es una persona, hemos visto, es una persona, ¿sí o no, hermanos? Es una persona, pero es Dios también. Es una persona divina. ¿Y por qué digo esto? Vamos a ir a unos cuantos versículos, hermanos. Miren, en Hechos 13, en 1 Corintios 3, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mira, ¿no sabéis, hermanos, que eres templo de Dios? Y luego dice, el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, eres templo de Dios y luego dice, el Espíritu Santo mora en ti. Está intercambiando la palabra Dios con la palabra Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es Dios. Dos personas distintas, pero la misma esencia. Hermanos, el Espíritu Santo es Dios, sabemos también por sus atributos, porque la palabra de Dios le da atributos que solamente corresponden a la divinidad. En Hebreos 9 dice, de Él dice, Espíritu eterno. ¿Quién es eterno, hermanos? ¿Y por qué dice Espíritu eterno? Porque el Espíritu es Dios y es una persona. Entonces, hermanos, sumamos todo esto. El Espíritu Santo es una persona divina. Entonces tiene que ser, si la Biblia dice que tenemos un solo Dios, tenemos un solo Dios que es Trino. La bendita palabra del Señor nos enseña esto. Pero también el Espíritu Santo es omnipresente y está en todos lados. ¿Cómo sabemos esto? Pues el Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? O sea que nosotros no podemos escaparnos ¿de quién? Del Espíritu. Y si no podemos escaparnos del Espíritu es porque Él es Dios, porque está presente en todos lados.
Y así, hermanos, podemos ir a muchos pasajes. Él también es omnisciente, porque Isaías 40 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Como diciendo, nadie puede enseñar al Espíritu de Jehová. ¿Y por qué nadie puede enseñar al Espíritu de Jehová? Porque Él conoce todo. ¿Y por qué conoce todo? ¿Quién es el único que conoce todo? Dios. Y así, hermanos, ya no vamos a ir más por causa del tiempo, pero nuestro Santo Espíritu de Dios, hermanos, no es la tercera persona de la Trinidad que nos hace saltar, que nos hace sentir fuego, que nos hace sentir calor, que como muchas iglesias dicen, oh, tiene el Espíritu Santo, mira cómo los hace tumbar a las personas. Eso no hace el Espíritu Santo, hermanos, de ninguna manera. Le atribuyen supuestamente al hablar en lenguas, pero realmente lo que hacen es balbucear cualquier cosa que ni siquiera ellos saben que no están hablando lengua. Y nadie entiende, por último. Cuando las lenguas hablaban en su momento para edificación de la iglesia y había un intérprete, ¿verdad? Eso es lo que leemos en las Escrituras. Pero estamos viendo ahora la verdadera obra del Espíritu Santo en el creyente, en guiarnos a toda verdad, en santificarnos, en regenerar a la persona y en darnos poder, porque ese es Paracletos, confortador. Está con nosotros, ¿verdad? Ha sido llamado para estar con nosotros, para que nos infunda poder. ¿Para qué, hermanos? Para vivir esta vida cristiana. Para que en medio de la adversidad podamos seguir avanzando a los pies de Cristo, mirando a Cristo. Entonces, de regreso a aquel versículo, hermanos, que yo les dije hace un momento, Juan 14, 16. Regresemos ahí. Ahí está la palabra del Señor que dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No estamos solos, hermanos, para mortificar nuestros pecados. Jóvenes que profesan la fe, jóvenes que profesan ser creyentes, no están solos. No sigan la corriente de este mundo. No sigan lo que hacen sus compañeros. No, hermanos. No están solos. Tienen a Cristo. Tienen al Santo Espíritu de Dios morando en ustedes para guiarlos a toda verdad, para santificarlos. Por tanto, sean llenos del Santo Espíritu de Dios, como una vez nuestro pastor Ricardo también predicó. Por medio de la palabra, hermanos, porque no es nada místico. Voy a estar lleno del Espíritu Santo. No, hermanos. De ninguna manera. Oh, bendito Dios. Sigan a Dios y a su palabra por encima de todo. Por encima incluso de sus parientes. Si alguien aquí es creyente y está siendo rechazado por su esposo, por su esposa, siga primero a Cristo. Tiene el bendito Espíritu de Dios. ¿Verdad? Si está siendo tribulado por sus parientes a causa de su fe, tienen al Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Que les guía a toda verdad en las Escrituras. O cualquier otra tribulación para que mortifiquen sus pecados, hermanos. Tenemos al Padre, sí, porque Él habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y tenemos al Hijo que habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y luego de esto el Señor Jesucristo les dice, voy a leer el versículo anterior y de ahí al siguiente. Yo rogaré al Padre, o sea, el Hijo dice, yo voy a pedir al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, hermanos. Hermanos, es el Espíritu de verdad. ¿Y su verdad dónde está? Aquí en las Escrituras. No es un espíritu de mentira, es el Espíritu de verdad. Tienes que ser guiado por la palabra, hermano. Confía, por favor, hermano, hermana, confía en la palabra del Señor. A veces tú puedes decir, pero si lo hago me va a pasar tal. Hazlo, hermano, por favor, hazlo. El Espíritu de verdad, al cual, miren, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El Espíritu Santo no mora en las personas de la calle, en las personas incrédulas, impías, hermanos, no le conocen, no conocen al Hijo. Y por tanto no conocen al Padre. Y por tanto no tienen el Santo Espíritu de Dios. Pero el Señor sigue diciéndoles, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué?
porque mora con vosotros. Ahí está, hermano, ¿verdad? Porque mora. Hermano, wow, hermano, miren, ¿saben qué gran cosa es que el Santo Espíritu de Dios more en ti? ¿Saben, hermanos? Que manifiesta su presencia a Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo manifestaba en el Antiguo Testamento cuando leíamos? Ahí, ¿verdad? En el tabernáculo, ¿verdad? Luego en el templo, ¿verdad? Se manifestaba la presencia de Dios. Hermanos, en ti, cristiano, se manifiesta el Santo Espíritu de Dios por medio de cómo vemos tu vida, cómo te santifica. Y dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y miren, el Señor les dice, no os dejaré huérfanos. Y miren lo que dice después. Ya no dice, vendrá el Espíritu Santo a vosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Oye, nuestro Señor no dijo que iba a ascender, iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Cómo es que ahora dice, vendré a vosotros? Pues que Él y el Espíritu Santo es uno. ¿Cómo se intercambia la palabra Espíritu Santo, verdad? Con Dios. No porque sean la misma persona, no son la misma persona, sino son Dios, uno en esencia. Y Él viene a nosotros, sí, está en nosotros. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. El Señor Jesús sigue hablando, le sigue diciendo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hermanos, miren ese consuelo que le dan los discípulos, porque Jesucristo vive, ellos también iban a vivir. Ellos también tenían la vida eterna. También iban a estar en el cielo con Él, en esas moradas que le dijo el Señor Jesucristo. Luego dice, en aquel día con vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Miren, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a Él. Miren lo que dice el Señor. Hermanos, ¿están atentos? El Señor dice, me manifestaré a Él. Y luego sale Judas, no el Iscariote, dice aquí. ¿Y saben lo que le pregunta? Aquí está, versículo 22. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Miren, el Señor Jesucristo dice, yo me manifestaré a ese creyente, no, a Él. Y sale Judas, no el Iscariote, dice, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo te manifiestas, Señor Jesucristo, en los creyentes y no en el mundo? ¿Cómo? Acá está. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué? Aguardamos su palabra. ¿Cómo se manifiesta que Cristo está en tal persona, en tal creyente? Que guarda su palabra. Qué precioso, ¿no? Y mi Padre le amará y vendremos a Él. Mire, Jesús dice, hablando del Padre, vendremos a Él, o sea, vendremos al creyente y haremos morada con Él. Pero hace rato que decía, ¿quién iba a venir al creyente? El Espíritu Santo. Pero ahora dice, mi Padre le amará, ¿no? Y vendremos, yo y el Padre vendremos a Él por medio del Santo Espíritu de Dios. Bendito Dios mora en nosotros. El que no me ama, no guarda mis palabras. Es claro, ¿no, hermanos? Es claro, hermanos. Examinémonos a nosotros mismos, tengamos este consuelo también y recibamos esta exhortación. Recibamos esta exhortación, hermanos. ¿Y cuál es su palabra, hermanos? Aquí está. Aquí está escrito, hermanos, su bendita palabra del Señor. Pero el que no le ama no ve, no tiene ojos espirituales. El que no ha nacido de nuevo, el que no tiene el Espíritu Santo de Dios, no va a querer guardar su palabra. No se va a deleitar en su palabra. No va a decir, oh, cuánto amo yo tu ley. No va a decir eso, hermanos. Por eso el Señor dice que ¿cómo se manifiesta a nosotros y no al mundo? El que no me ama, dice el Señor, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nuevamente lo dice, guarda mi palabra. Y luego dice, la palabra no es mía, sino del Padre. Como a propósito vemos acá que nuestro Señor está intercambiando porque es un solo Dios. Uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo.
Luego dice el Señor en el 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Hermanos, aplicando para nosotros, ¿cómo podemos entender la bendita palabra del Señor? Por el Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Miren, nuevamente, estaban turbados, estaban atribulados, estaban teniendo pruebas en su fe. Y el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Siguiente versículo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque os he dicho que yo voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Acaso está diciendo, hermanos, aquí que Dios es más que Él? ¿En el sentido de que Él es más divino? ¿O en el sentido de que Cristo no es divino, como dicen las herejías? Muchas herejías, hermanos. No, de ninguna manera. De ninguna manera, hermanos. Acá vemos que Cristo está hablando como Cristo que es, el Señor Jesucristo, como mediador entre Dios y los hombres, como el Dios y hombre Jesucristo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Luego dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Hermanos, concluyo yo con el versículo central que leí. Lo que dice el Señor Jesucristo. Hermano, hermana, escucha. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice el Señor, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que, hermano, hermana, espero que esta predicación haya sido de tu bendición, para que sepas tú que el Santo Espíritu de Dios está obrando ahí, que está comprometido en tu salvación, está comprometido en tu santificación. Te llevará al Padre, te lleva a través de la palabra al Hijo. Es tu maestro, es tu guía, te conforta, te da fuerza para vivir esta vida cristiana. De esa manera el Señor te dice, ten valor. No como el mundo da, ten valor, ponle fuerza, ten valor, no. Sino te dice, ten valor, porque el Espíritu Santo te da valor y fortaleza para que tú guardes sus mandamientos, ¿verdad? Y para que sigas confiando en Cristo y confiando en sus promesas. Bendito Dios, hermanos. Sea alabado en todo. Y si alguien no está en Cristo, mire lo que estás escuchando. Si alguien aún no está en Cristo, si alguien aún no se ha arrepentido, si alguien aún sigue muerto en sus delitos y pecados, no tiene este Consolador, no tiene este Confortador. ¿Cómo va a vencer? ¿Cómo va a luchar contra el mundo? Si para empezar no quiere. Ama al mundo. ¿Amas al mundo? ¿Alguien ama al mundo? Si aborreces el pecado, ¿quién aborrece el pecado? Solamente aquel que ha nacido de nuevo. Solamente aquel a quien el Espíritu Santo lo ha hecho nacer de nuevo. Porque Dios hace nacer de nuevo. Regenera a una persona por medio de la obra del Espíritu Santo. El bendito Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, a quien nosotros tenemos que dar gloria también, hermanos, y no olvidarnos de su accionar en nosotros. Bendito Dios Trino, por eso nosotros le cantamos, te alabamos, oh Dios, te alabamos Jesús, te alabamos también, Espíritu Santo. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Oremos.